¿Qué tal? ¿Haces que acá en Chaco el ambiente parece salido de un capítulo de Breaking Bad? Filmado en el desierto, pero además está a decir que no es porque se esté filmando un spin-off de la mejor serie de la historia, sino porque sencillamente nos estamos prendiendo fuego. Hay incendios por toda la provincia, algunos por supuesto que son naturales, a raíz de que tenemos la mayor sequía en los últimos 80 años. El tema es que esa sequía es en gran parte a raíz del desmonte y también por supuesto del cambio climático que se genera a raíz también del desmonte tanto legal como ilegal. En Chaco estamos al borde de perder la regulación climática por completo, si es que ya no la perdimos. Y no es muy difícil darse cuenta con solo ver un poquito el pronóstico. 41 grados centígrados en pleno septiembre. Y no llueve hace casi un año. Y si llega a llover va a pasar lo mismo que la última vez que llovió. Sigue lloviendo acá en la provincia del Chaco. Desde hoy a la mañana, desde hoy a las 8 de la mañana, que se largan tormentas fuertes por momentos y después aminora la intensidad, pero la lluvia es constante. Y es importante saber que esos desmontes ilegales son hechos por grandes empresas acompañadas, por supuesto, de una abismal corrupción. Y se producen en predios donde no se dio el permiso necesario para desmontar y donde se quieren poner, por ejemplo, grandes producciones agroindustriales como soja, vacas, chanchos, etcétera, 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 para exportar. Y recalco eso, no se producen alimentos para nuestro consumo, para repartir a supermercados. Todo es para exportar y para que en pocas palabras gane plata el dueño de esa productora a costa de nuestra salud. Ahora bien, para desmontar necesitas un permiso de cambio de uso de suelo que muchas veces no es otorgado. Pero en este contexto de extrema sequía, mucho viento y una pandemia que dificulta un montón los controles, muchos de esos empresarios toman el camino más fácil. Prende fuego absolutamente todo, no hay bosque, puede construir lo que quiera. Focos de incendio importantes, hay mucha preocupación en el lugar. Esto es un incendio impresionante. Y además, por supuesto, eso genera una especulación inmobiliaria increíble, porque un campo sin bosque vale mucho más que un campo con bosque. En el primero no tenés que hacer nada, no necesitas ningún permiso para desmontar, construís lo que se te cante. Acá en Chaco el principal objetivo de esos desmontes ilegales y de los incendios intencionales es limpiar el monte y expulsar a la gente que vive ahí, como por ejemplo las comunidades QOM, para poner una agroindustria. Y ojo, hablo de Chaco porque vivo acá, pero esto está pasando en muchas provincias del país por motivos muy similares. Corrientes, La Pampa, San Luis, Santiago, Córdoba, por solo poner unos ejemplos. Lo peor de todo es que existen leyes para que esto no ocurra, como por ejemplo la ley de bosques, que en algunos casos se está aplicando, pero claramente no es suficiente. Necesitamos que se tomen acciones ya mismo, antes de que sea algo completamente irreversible. Y te importe o no, esto te afecta de igual manera. Estás respirando humo, 42 grados en plena primavera, y si no te preocupa por el medio ambiente, por tu salud o por el futuro de tus hijos o sobrinos, que te preocupe por cómo vas a pasar este verano cuando se te corte la luz y no puedas tener el aire acondicionado prendido. ¡Cortaste toda la luz! Hasta luego. Buenas, bienvenidos nuevamente a otro video de Bioloeducativa. En esta oportunidad vamos a incorporar un nuevo concepto para ir cerrando, ¿no?, todos los contenidos que se encuentran dentro de lo que es el proceso de nutrición. Pero antes que eso, en relación al video que proyectamos con anterioridad, hay que, o mejor dicho, quiero plantear los siguientes cuestionamientos. Uno de ellos es ¿cuál creen que es el motivo por el que los montes se incendian? ¿Será que se debe a las altas temperaturas? También puede deberse a las temporadas de sequía que aquí en el Chaco es propio del Chaco, ¿no?, esta temporada. Entonces, ese es uno de los interrogantes que después en el módulo de estudio deben ir completando. Otro de las preguntas es ¿cuáles serían las consecuencias en los animales del monte? Y también qué pasará con su nutrición, ¿no? Recordemos que el hábitat por naturaleza de los animales es los montes, la selva, y justamente es allí donde pueden realizar su nutrición, o mejor dicho, donde se dan las cadenas alimenticias. Y otra de las preguntas es ¿y el medio ambiente sufrirá alguna modificación? Recordemos que los incendios emiten gran cantidad de dióxido de carbono y
quiero que ustedes me respondan cómo repercute eso en el medio ambiente, ¿no? en los gases que se encuentran en la atmósfera. Ahora, en relación al nuevo contenido, ya como dije, para cerrar el concepto de nutrición, vamos a hablar de los ciclos biogeoquímicos. Y como siempre hacemos, vamos a ver cómo está conformada esta palabra. En primer lugar, según la etimología, se conforma por el término bio, que significa vida. También está conformado por el término geo, que hace referencia a la tierra. Y el último concepto, que hace referencia a los átomos, que sería el término químico, ¿no? A todos los átomos que se encuentran en la atmósfera, que únicamente nosotros vamos a hablar de algunos de ellos. Pero para dar una definición, vamos a decir que los ciclos biogeoquímicos va a ser el movimiento, el ciclo que realizan todos los átomos para que la vida de los organismos sea posible. Dentro del ciclo biogeoquímico vamos a hablar del agua, del ciclo del carbono, del oxígeno y también del nitrógeno. Únicamente de estos 4 ciclos básicos, porque también existen otros, como por ejemplo del fósforo, del potasio, pero que no vamos a desarrollar. Bueno, entonces, el primero de ellos, el ciclo del agua, que su fórmula química se representa como H2O. Vamos a decir que para poder explicarlo, vamos a comenzar desde las fuentes de agua disponibles en la Tierra. Nosotros sabemos que existen los mares, los ríos, las represas, las lagunas, ¿no? Todas ellas forman una fuente de agua. Y el ciclo, o este ciclo, digamos, comienza con la emisión de los rayos solares. Sabemos que el sol emite, ¿no? una energía lumínica, pero también lo hace en forma de energía calórica. Esa energía va a incidir sobre estas fuentes de agua, supongamos un mar, ¿no? Y va a ocasionar que toda esa agua contenida en forma líquida comience a evaporarse, o sea, se va a dar el proceso de evaporación, con lo cual el agua va a subir hacia la atmósfera, ¿no? El H2O va a comenzar a ascender. Y también otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que no solamente se realiza la evaporación por medio de estas fuentes, sino que también las plantas realizan un proceso de transpiración, que también van a liberar vapor de agua a la atmósfera. Posteriormente, por enfriamiento y por condensación, se van a comenzar a formar las nubes, ¿no? Como están representadas en esta diapositiva. A mayor evaporación, mayor condensación y mayor formación de nubes, ¿no? Y por último, una vez que el agua vence la fuerza de la gravedad, se va a dar la precipitación, es decir, se va a empezar a llover, y esta precipitación puede darse en forma de lluvia propiamente dicha, también de granizo o de nieve. Y entonces así es como nuevamente vuelve, ¿no? hacia el mar y se reinicia el ciclo. Aunque también hay que tener en cuenta que se puede producir lo que se conoce como la infiltración. En este caso, el agua que cae en forma de lluvia va a infiltrarse en el interior de la tierra, formando lo que se conocen como las aguas subterráneas, que también son reservas de agua dulce. Entonces este resumidamente es el proceso o mejor dicho, el ciclo del agua. Otro de los ciclos es el del carbono, que aquí hay que hacer referencia a las personas que describieron, que son Joseph Priestley y Anton Lavoisier. O sea, son los dos científicos que describen por primera vez este ciclo. Y como es sabido, el carbono existe en la atmósfera como un gas, así al igual que el nitrógeno, al igual que el oxígeno. Y para poder explicarlo podemos partir, ¿no? desde considerando todos estos elementos: el agua, la tierra, las plantas y el dióxido de carbono. Entonces,
Sabemos que, o mejor dicho, en clase anterior vimos que las plantas, gracias al proceso de fotosíntesis, van a realizar lo que se conoce como la fijación del carbono. Es decir, el carbono en forma de gas se va a convertir en un carbono orgánico que pueden consumir los animales después en las cadenas alimenticias. Pero también hay que considerar que las algas fotosintéticas que se encuentran en el agua también realizan la fotosíntesis, entonces también contribuyen a la fijación del dióxido de carbono. Después, una vez que las plantas incorporan el dióxido de carbono, van a liberar el oxígeno. Por lo tanto, aquí también ya podemos hablar del ciclo del oxígeno, y este es un gas vital para los seres humanos, pero no solamente para ellos, sino también para cualquier organismo que tenga una respiración de tipo aerobio, o sea que necesite de oxígeno. Entonces, el dióxido de carbono es captado por las plantas a través de la fotosíntesis, y como un subproducto se libera el oxígeno, que después es utilizado por los organismos. Ahora, otra de las cuestiones a considerar es que, por ejemplo, en las combustiones o cuando se produce un incendio forestal, también va a haber una liberación de dióxido de carbono, pero en este caso va a haber un exceso, o sea, se va a empezar a acumular en la atmósfera este gas, y después, bueno, el planeta va a sufrir las consecuencias. Por eso los interrogantes que yo planteo al principio. Pero bueno, resumidamente, el dióxido de carbono, entonces, su ciclo es similar al del oxígeno, porque después de que las plantas fijan el dióxido de carbono, liberan oxígeno. Este oxígeno también va a servir para que se produzca la combustión. O sea, si no existe el oxígeno, no es posible la combustión de los productos inflamables, y después esa combustión nuevamente va a liberar dióxido de carbono atmosférico, podríamos decir, y entonces así es como se reinicia este ciclo. El próximo paso que también, o la otra forma en la que el dióxido de carbono se puede encontrar, es en este caso en los sedimentos. Cuando un animal muere, o sea, una vez que ya incorporó el dióxido de carbono, cuando muere se va a descomponer y va a lentamente infiltrarse en el interior de la tierra, formando lo que se conoce como el petróleo, o como los combustibles fósiles. En este caso, bueno, hablamos del gas mineral, del petróleo, y también del carbón, que son muy utilizados. Entonces, el dióxido de carbono puede tener su ciclo, ¿no?, ya sea bien a través de las plantas, los animales, y reiniciar, o bien puede infiltrarse en la tierra y acumularse, y bueno, tras millones de años formar lo que se conoce como los combustibles fósiles que estaba mencionando. Entonces, resumidamente, ese es el ciclo del carbono, y también al mismo tiempo del oxígeno. Ahora, otro de los ciclos de lo que vamos a tratar es del ciclo del nitrógeno, y aquí hay que prestar mucha atención, porque el nitrógeno, a diferencia del agua, del carbono y del oxígeno, no puede ser asimilado por los organismos, ¿no?, directamente, sino que necesitan de un proceso distinto, o de una alternativa, podríamos decir. Ahora, el nitrógeno, sí hay que tener en cuenta, existe en la atmósfera al igual que los otros gases, pero su camino, ¿no?, o su ciclo va a tener otra dirección. Si nosotros partimos, ¿no?, de este átomo de nitrógeno que se encuentra en la atmósfera, el primer paso entonces va a ser, o se va a llevar a cabo gracias a unas bacterias que se conocen como bacterias nitrificantes. Es decir, el nitrógeno no puede incorporarse a las plantas si no es gracias a estas bacterias. Entonces, este es un ejemplo más de que no siempre las bacterias son perjudiciales, sino que en algunos casos son de suma importancia, como lo es en el ciclo del nitrógeno. Entonces, esta bacteria nitrificante lo que hace, tiene la capacidad de convertir el nitrógeno atmosférico, lo va a convertir en amoníaco.
y ese amoníaco va a almacenarse en este caso en el sustrato, en el suelo. Después otras bacterias que también colaboran con esta bacteria fijadora de nitrógeno van a convertir ese amoníaco en nitritos, y después el nitrito se convertirá en nitrato. Y aquí es recién en este estado en donde las plantas pueden asimilar, es decir, el nitrato va a ser una transformación del nitrógeno atmosférico que puede ser asimilado por las plantas. Recordemos que las plantas incorporan todos los átomos, las sales, el agua a través de sus raíces, y a través del proceso de fotosíntesis, bueno, se producen oxígeno y moléculas de glucosa. Entonces todo este proceso necesita, ¿no?, el nitrógeno para poder recién ser asimilado por las plantas. Ahora, después los animales herbívoros que nosotros ya hemos desarrollado, como por ejemplo el conejo, consumen estos vegetales que ya han asimilado los nitratos y lo incorporan a su organismo. Después, si nosotros seguimos enumerando la cadena alimenticia, o si seguimos viendo cada uno de sus eslabones, el consumidor, en este caso primario, que será un organismo carnívoro, también va a incorporar esa forma, ¿no?, de nitrógeno atmosférico, va a pasar hacia el otro organismo, y este va a utilizar para su crecimiento, para su desarrollo, y bueno, y así sucesivamente de un organismo a otro. Ahora, la forma en la que este nitrógeno va a volver hacia lo que sería el suelo va a ser a través de los desechos de los animales, como por ejemplo a través de la orina. Este proceso que estábamos mencionando anteriormente se conoce como nitrificación, porque justamente se denomina bacteria nitrificante, y el proceso de transformación de amoníaco en nitrito y después en nitratos se denomina nitrificación. Entonces los animales, una vez que consumieron esa forma de nitrógeno, a través de su orina van a liberar lo que se conoce como la urea, que nuevamente aquí van a participar otras bacterias que van a convertir, en este caso, el amoníaco, la urea, o sea, la orina de los organismos contiene grandes concentraciones de amoníaco, y otras bacterias van a transformar ese amoníaco en nitratos, y ese nitrato después va a volver a la atmósfera, ¿no?, se va a convertir nuevamente en nitrógeno atmosférico, y así es como se reinicia el ciclo. Entonces, si nosotros prestamos atención, ¿no?, partimos del nitrógeno atmosférico, las bacterias nitrificantes realizan su proceso de transformación, las plantas asimilan los nitratos, y después se da el proceso inverso, de amoníaco se convierten a nitritos, y de nitrito a nitrógeno atmosférico. Otra cuestión, otro concepto que hay que considerar es que en este caso hablamos de la desnitrificación, o sea, ya no de nitrificación sino de desnitrificación, porque es el proceso inverso al anterior. Otro punto también por ahí para agregar un dato es que el nitrógeno atmosférico, cuando se producen las tormentas eléctricas o las lluvias, o sea, cuando las gotas de agua entran en contacto con el nitrógeno, se va a producir lo que se conocen como las lluvias ácidas. En este caso el componente es el ácido nítrico, que bueno, que también es un gran contaminante, debido a que el nitrógeno, hay un exceso de nitrógeno en la atmósfera, no existe un equilibrio, y por lo tanto se dan las lluvias ácidas. Entonces, resumidamente, en esto consiste el ciclo del nitrógeno. Ahora, recordemos que este va a ser uno de los últimos contenidos ya para sumar, digamos, a lo que sería el concepto de nutrición. Nosotros ya hemos visto, bueno, los tipos de nutrición, autótrofas, heterótrofas, las subclasificaciones de cada uno de ellos, y en este caso quise incorporar, ¿no?, los ciclos biogeoquímicos, porque también son importantes y tienen una relación con lo que sería bueno, el contenido que nosotros estamos trabajando.
si prestan atención van a ver que si estos componentes, si estos átomos no circulan a través de la atmósfera, la vida de los organismos no sería posible y tampoco la del ser humano. Entonces por esa razón se incorpora este contenido. Y también en el módulo de estudio, en las últimas páginas van a encontrar una serie de actividades. Una de ellas es realizar un resumen de todo el documento, después la elaboración de un mapa conceptual, y por último quiero que puedan realizar un video explicativo, o sea, una especie de noticiero, en donde se dirijan, ¿no?, hacia los lugares que se produjeron. Aquí en Pampa del Infierno hubo una serie de incendios forestales, entonces ustedes se van a dirigir a esa zona y van a hacer una especie de reportaje, y ahí tienen que incorporar todos los conceptos que nosotros fuimos trabajando. Por ejemplo, pueden relacionar la fotosíntesis, las cadenas alimenticias, también algo importante, la contaminación ambiental, qué sucede cuando se incendian los montes, o sea, qué sucede con el ambiente, y también qué sucede con los organismos, que en definitiva es de lo que nosotros estamos tratando. Entonces, este ha sido todo el contenido por hoy. En la descripción del video tienen el link para descargar el módulo de estudio, y hasta luego.